Cordial saludo. Mi nombre es Luzberta Olmos Riveros, estudiante del máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana de la UNIR. Hoy quiero compartir con ustedes este caso práctico del análisis comparativo de los sonetos 10 de octubre de José Martí y La sangre de mi espíritu de Miguel Unamuno. El soneto 10 de octubre del poeta y político cubano José Martí, que nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y murió el 19 de mayo de 1895 en el Cauto, Cuba. Este soneto fue publicado en el periódico Siboney en el año 1869, en el cual se demuestra pues, su talento poético, su compromiso social por medio de la exaltación de la causa independentista cubana. En primer lugar, pues vemos que el soneto concibe la guerra, primero que todo, como un instrumento de liberación que pues posibilita la instauración de la justicia y la independencia del suelo cubano. Entonces, aquí teniendo en cuenta de que José Martí empezó su vida política muy joven, a los 20 años ya tenía dentro de su pensamiento el luchar para lograr la justicia y liberación de su pueblo cubano. Encontramos como tema central de este soneto el camino que conduce a la justicia a los cubanos. José Martí pues comprende la guerra como un acto de justicia a los oprimidos y única alternativa que permitirá pues reivindicar la dignidad de un pueblo que ha sido pues sometido durante muchos siglos, 3 siglos, a la violencia. Este soneto consta de 4 párrafos, es aquí una comparación entre estos dos sonetos de Miguel Humano y José Martí, que los sonetos son de 14 versos, dos de 4 versos y tres y dos de 3 versos. Entonces ahí vemos que 2 de 4 versos y los otros que está entre el primero y el segundo, y de 3 está el tercero y el cuarto. El análisis métrico, entonces podemos aquí ver como ejemplo, colocando el primer ejemplo, en el primer verso, entonces son de 11 sílabos, es decir, que todos los sonetos son en decasílabos, de 11 sílabos. Este primer verso tiene 2 sinalefas. Pasando ya a La sangre de mi espíritu del poeta, escritor y filósofo español Miguel Unamuno, quien nació el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, España, y murió el 31 de diciembre de 1936 en Salamanca, España. Fue principal exponente de la generación del 98. Este soneto es un verdadero elogio de la lengua y de su poder aglutinador de una comunidad. Entonces aquí vemos la comparación ya entre estos dos. José Martí estaba dedicado su pensamiento a la lucha, a la guerra para poder lograr la libertad de su pueblo cubano. Y Miguel Humano estaba dedicado su pensamiento a la lengua, a cómo a través de la lengua, que es la que nos logramos la comunicación, tener el conocimiento, podía hacer ese seguimiento y lucha para lograr que el ser humano pueda comunicarse de una mejor forma, relacionarse con el otro de una mejor forma. Entonces, él se dedicó a esa parte. El tema central de Miguel en su soneto, la lengua como expresión universal del hombre. Entonces, este soneto también consta de 4 párrafos, cada uno de ellos de 4 versos, el primero y el segundo, y de 3, el tercero y el cuarto, con un análisis métrico de la siguiente forma. Entonces, aquí vemos también que el soneto pues es en decasílabos, de 11 sílabas, dando como ejemplo la primer verso, entonces encontramos 2 sinalefas y vemos que todos constan de 11 sílabas. Entonces, muy importante esta parte de estos dos poetas que están enfocadas al trabajo de una misma métrica. El soneto 10 de octubre pues estaba las reiteraciones de la semántica caracterizadas por los ejes isotópicos de la guerra, el sacrificio y la libertad. En la sangre de mi espíritu, para este poeta la lengua era la sangre del espíritu, o sea, lo más importante porque nos comunicamos y nos relacionamos con el otro.
Como reflexiona la comparación de entre estos dos grandes poetas, está el cubano y el otro español, cada quien con su propio pensamiento, donde se puede evidenciar cómo José Martín no concibe la vida del ser humano sin la lucha permanente, y a Miguel Humano su pensamiento enfocado en la lengua, en el lenguaje donde está todo, lo es todo, el lenguaje, la expresión, el padre, el conocimiento humano, un reflexivo donde se conserva la cultura y nos permite sentir, expresar y manifestar nuestros propios sentimientos y emociones. Muchas gracias, un abrazo.